Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Durante la Asamblea del Sínodo de los Obispos, la tarea del relator es focalizar los puntos principales del tema, siempre haciendo referencia al instrumentum laboris, antes de dar comienzo a la discusión. Por eso a su intervención se le llama relatio ante disceptationem. De acuerdo a este criterio, la relación sobre la nueva evangelización que ahora presento, en esta relación me propongo focalizar los principales puntos del tema para favorecer el diálogo en los grupos. Y puesto que no tenemos un instrumentum laboris, estaré haciendo referencia a la consulta que se hizo sobre el tema. Estructuro esta intervención en tres partes. En la primera parte presento un breve resumen sobre cómo estamos viendo nuestra acción pastoral a la luz de la nueva evangelización. Como trasfondo de esta primera parte, que correspondería al ver, estaré retomando las 5 preguntas que fueron planteadas en la consulta, con excepción de la segunda parte de la segunda pregunta. En un segundo momento nos detendremos a reflexionar nuestra acción pastoral a la luz de la nueva evangelización. Para esta segunda parte voy a recoger algunos elementos doctrinales implícitos que están en las respuestas que se dieron en la consulta. Finalmente, en la tercera parte, propongo algunas notas para relanzar nuestra acción pastoral a la luz de la nueva evangelización. Como trasfondo de esta tercera parte, voy a tomar lo que surgió en las respuestas de la consulta como tareas pendientes. Bien, estas son las 3 partes en las que va a consistir la relación. Pasemos a la primera. ¿Cómo vemos nuestra acción pastoral a la luz de la nueva evangelización? Integré las respuestas que se dieron en un primer momento bajo el título de los signos que se pueden reconocer en nuestra acción pastoral y en un segundo momento cómo estamos asumiendo los retos de nuestro tiempo. Veamos primero, ¿qué decimos o qué se dijo en la consulta sobre los signos de la nueva evangelización en nuestra acción pastoral? Bueno, se dice sobre los fieles en general, se dice que se acercan con más entusiasmo, fervor y dinamismo. Se señala que ha aumentado el número de asistentes a la Eucaristía y de quienes se interesan por conocer su fe. Se hace mención del acercamiento de algunos alejados y se afirma que se ha empezado a desarrollar la conciencia misionera en la comunidad. Sin embargo, también se hace ver que este avance es apenas inicial y muy lento. La nueva evangelización no ha impactado suficientemente. De la pastoral en general, se manifiesta que se mantiene la mayoría de las prácticas ya consolidadas, como son la proclamación y reflexión de la palabra, las celebraciones sacramentales y las prácticas de piedad. Como algo particular, se afirma que se están visitando a las familias en sus hogares y que se ofrece la evangelización en casas. Asimismo, se hace mención del empleo de la radio en la pastoral. De los agentes de pastoral, se dice que ha mejorado la comunicación entre los presbíteros y los agentes laicos. Se destaca que va aumentando el número de quienes disponen más de su tiempo e incluso de sus bienes para obras de evangelización. Se afirma que se ha avanzado en la preparación de los agentes laicos,
gracias a los cursos que se dan en las parroquias y en los decanatos. Con relación a los grupos de estudio y oración, también se dice que han aumentado en número y que están más comprometidos y mejor preparados, aunque se reconoce muchas veces que vamos a ritmo lento. A propósito, otro aspecto que aparece, a propósito de la organización pastoral, se hace mención del plan parroquial de pastoral, inspirado en el documento de Aparecida y de acuerdo al plan diocesano. Así, aunque hay algunos agentes de pastoral que cambian con frecuencia y algunos servicios tradicionales, como pueden ser las mayordomías, que no están respaldadas por planes a largo plazo, este plan pastoral parroquial favorece la continuidad en los procesos evangelizadores. Se destaca también, a propósito de la organización pastoral, el papel que están jugando los consejos pastorales, en los cuales también participan algunos jóvenes, y se hace mención de formas de participación autóctonas ancestrales como las mayordomías. Otro aspecto que aparece, la última pregunta, recuerdan que se refería a cómo estamos incorporando esta opción de Francisco en nuestra acción pastoral con relación a la atención a los pobres. Se afirma que se promueve la participación comunitaria y se aprovecha el sentido de solidaridad que ya existe en nuestros pueblos. Se procura la detección de personas que padecen extremas necesidades, se recolectan víveres y se ayuda con despensas y ropa, muchas veces a través de Cáritas. Se han implementado talleres de promoción para madres solteras, se atiende a los enfermos y ancianos particularmente mediante los ministros de la Eucaristía, se visita y evangeliza a los presos. No obstante, se deja ver que la atención a los pobres se asume con muchas limitaciones. Se refleja falta de compromiso. Esto es en cuanto a los signos que se pueden reconocer de nueva evangelización en nuestra acción pastoral. La segunda parte de la segunda pregunta se enfocaba a cuáles son los retos de nuestro tiempo en la propuesta de acción pastoral que desarrollamos. A mí me llamó la atención que, si bien en la primera parte sobre los signos de la nueva evangelización hay ciertas generalidades e imprecisiones, cuando se aborda el tema de los retos, cómo estamos asumiendo los retos en nuestra propuesta, la vaguedad y la imprecisión es mayor. 5 puntos que destaco. Se dice que no es fácil asumir los nuevos retos, ya que existen muchas dificultades, pero no se explicitan tales dificultades. Se afirma que cada parroquia y cada decanato asume estos retos de acuerdo a su realidad y no se está tomando en cuenta que, hablando de los desafíos de nuestro tiempo, son desafíos que afectan todo y a todos. Hay quien afirma que los nuevos desafíos o retos afectan solamente al medio urbano. Tercero, se expresa que estamos tomando conciencia de los nuevos retos para afrontarlos. Sin embargo, todo refleja que los retos se quieren comprender más como conceptos que como fenómenos. Cuarto aspecto, se afirma que se están aprovechando algunos medios de comunicación para la evangelización, aunque se reconoce que no sabemos utilizarlos responsablemente. Se destaca que muchas veces nos alejamos de ellos por temor. No falta quien considera estos avances por el daño que producen y hasta quien afirma que han sido creados para dañar a los débiles. Por último, se reconoce en general, y este es un rasgo muy positivo me parece, se reconoce en general que para asumir los nuevos retos
se requiere el apoyo de expertos en diversos campos y mayor comunicación con los fieles. Bien, esto nos da como un panorama de cómo estamos viendo la nueva evangelización en nuestra acción pastoral, o cómo vemos la acción pastoral a la luz de la nueva evangelización. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo reflexionar nuestra acción pastoral a la luz de la nueva evangelización? Como les decía, primero me detengo a considerar algunos elementos doctrinales que están implícitos en las respuestas que llegaron a la consulta. Y en un segundo momento presento, así sea rápidamente, el origen y desarrollo que ha tenido el tema de la nueva evangelización. Sobre los elementos doctrinales implícitos, también 5 señalamientos. Se entiende, primero, la nueva evangelización como una llamada de Dios a procurar una renovación pastoral, para pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, a fin de facilitar el encuentro con los más alejados. Ya podemos percibir que hay una primera recepción del tema en la arquidiócesis, porque no se preguntó doctrina y sin embargo se refleja en las respuestas. Un segundo aspecto, para avanzar en esta propuesta, se menciona que los católicos hemos de recuperar la alegría de ser discípulos y vivir nuestro compromiso bautismal. Un tercer aspecto, la nueva evangelización parte del encuentro con Jesucristo. Uno más, para asumir la nueva evangelización es indispensable tomar en cuenta la realidad y estar al día en los cambios de nuestra época. Finalmente, como una cosa muy particular, se señala que es indispensable que busquemos nuevas formas de transmitir la palabra y se destaca a partir de planes tanto parroquiales como de decanato. Bueno, esto es, digamos, como elementos doctrinales implícitos en las respuestas que llegaron, lo cual, repito, nos deja ver que el tema no nos es extraño. Entremos a ver un poco, pues, el origen y el desarrollo de esta propuesta de nueva evangelización. Los fundamentos de la evangelización en general y de la nueva evangelización en particular deben buscarse en el Concilio Vaticano II, que, como todos sabemos, fue asumido en América Latina a través de la Segunda Conferencia General. Esto es el documento de Medellín. Y todos los estudiosos de la nueva evangelización insisten una y otra vez que esto es fruto de Vaticano II, finalmente. O sea, hay que encontrar los fundamentos de la nueva evangelización en esa apertura del Concilio Vaticano II. La identidad de la nueva evangelización hay que buscarla en el magisterio de Paulo VI, más concretamente en este documento que todos conocemos, Evangelii Nuntiandum, de 1975, y que es el trasfondo del documento de Puebla. Pero la nueva evangelización pues va tomando un rostro propio. Este rostro actual, nos queda claro, tenemos que buscarlo sobre todo en Evangelii Gaudium, que nos acaba de regalar el Papa Francisco, y que recoge documentos anteriores, particularmente Redemptoris Missio y Novo Millennio Ineunte. Desde luego, recoge también el itinerario que hemos seguido en América Latina de Santo Domingo a Aparecida. Podríamos decir que en estos documentos tenemos la gran riqueza de elementos teológicos y pastorales que nos permiten entender la profundidad de esta propuesta de nueva evangelización. Bien, vamos por partes. Fundamentos. El Concilio Vaticano II, sabemos todos, promovió una renovación eclesial centrada en Cristo y abierta al hombre. Ya desde aquí se reconocen
los tres elementos fundamentales que deben estar en toda tarea evangelizadora. Jesucristo al centro, la renovación que ha de hacer la Iglesia de su misión y su, hoy se dice, interlocutor, antes se decía destinatario, el hombre. Tres elementos fundamentales. Un concilio, pues, que busca la renovación eclesial centrada en Cristo y abierta al hombre. Es frecuente escuchar que el Concilio Vaticano II fue la ocasión para que la Iglesia respondiera a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Sin negar la validez de esta pregunta, conviene tener presente el significado más profundo que encierra, ver una perspectiva más profunda de lectura. ¿Vale la pena que la Iglesia se pregunte sobre el rol que está jugando? Gerard Phillips, uno de los peritos que participó en la redacción de la Lumen Gentium, decía: vale la pena que la Iglesia reflexione sobre sí misma, hable sobre sí misma, siempre y cuando tres cosas. Primero, hable de su origen, y su origen es la Trinidad, y la Trinidad quiere la salvación. Segundo, tenga al centro a Jesucristo y el reino. Y tercero, renueve su acción. Si hace eso, entonces vale la pena que la Iglesia reflexione sobre sí misma. Si no hace eso, estaría desviándose, estaría perdiendo su carácter principal y no sería fundamento de nada. Pasemos a la identidad. Decía yo, la identidad hay que encontrarla en el magisterio de Paulo VI, particularmente en Evangelii Nuntiandi. Ahí ya están los elementos, y son retomados por el documento de Puebla, que dan identidad a toda acción evangelizadora, incluyendo desde luego la nueva evangelización. Ahí se define muy bien cuál es la naturaleza de esta acción, los agentes, el contenido, los destinatarios, hoy diríamos interlocutores, la finalidad, el espíritu y los medios. Decía Evangelii Nuntiandi, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar, renovar desde dentro a la misma humanidad. Entonces, la evangelización y la nueva evangelización es una acción comunicativa, esta es su naturaleza. ¿Quién la realiza? La Iglesia. Por ella la Iglesia transmite la buena nueva del reino. Ese es el contenido y ese no cambia, la buena nueva del reino. A toda la humanidad, personas, pueblos, culturas, y estos son los destinatarios, para renovarlos, para hacerles llegar la salvación. Esa es la finalidad. Aparecida va a decir para que nuestros pueblos tengan vida, mediante actitudes, es decir, un espíritu que ha de impulsar a la Iglesia y a todos los agentes dentro de ella. Francisco vuelve sobre este tema y nos regala elementos muy importantes sobre las tentaciones que debemos superar y los rasgos que nos deben distinguir, pero también mediante formas objetivas. Estos son pues los medios. Repito, es volver a un documento que ya conocemos, pero que le da mucha identidad a lo que actualmente tenemos que hacer. No andamos como inventando cosas. Veamos ahora algo del rostro actual. Fue en Haití en 1983, lo recordamos todos, cuando Juan Pablo II lanzó así abiertamente esta expresión, nueva evangelización, y puso el lema, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Hay que decir antes que la expresión nueva evangelización es patrimonio de América Latina. Está presente en el documento de Puebla, en el número 366, cuando ya decía, situaciones nuevas exigen respuestas y una nueva evangelización. En Medellín está también la misma idea, pero no la expresión. Muchos le atribuyen la expresión a Monseñor Eduardo Pironio. En todo caso,
se oficializa y se hace así una propuesta, primero para nuestro continente, cuando el Papa Juan Pablo II en Haití se la propone al CELAM, el 12 de octubre de 1983 en su Asamblea Ordinaria del CELAM. Christi Fideles Laici retoma la propuesta y señala que es sobre todo una propuesta para iglesias jóvenes y de antigua tradición. Pero quizás el documento que mejor logra sintetizar el proceso sea Redemptoris Missio. Acordémonos, y si no nos acordamos, bueno, es bueno tener presente que el concilio señalaba como 3 tareas para la Iglesia en Ad Gentes número 6. Decía, la Iglesia tiene una acción misionera con los no cristianos y a eso se le llama acción ecuménica. Tiene una misión con los no católicos, una acción misionera con los no cristianos. Sería la acción misionera o acción misionera Ad Gentes. La acción ecuménica con los no católicos y la acción pastoral propiamente dicha con los católicos. Eso decía Ad Gentes. Juan Pablo II en Redemptoris Missio distingue la misión Ad Gentes, que sería la misión en sentido estricto, de la misión ad intra, que sería lo que llamamos acción pastoral, y él habla de una situación intermedia. ¿A quiénes se refiere? Se trataría de la misión pastoral entre personas, comunidades y pueblos que conocen a Cristo y en los que la Iglesia está implantada, pero donde la fe está en crisis. De esta manera, entonces, se va perfilando que la nueva evangelización está encaminada a un sujeto, sea individual o colectivo, que ha recibido el Evangelio y tiene fe cristiana, pero sufre una crisis global o está lejos de la institución eclesial visible. Al concluir el jubileo del año 2000, el Papa en Novo Milenio Ineunte vuelve a exhortar a una nueva evangelización y enfatiza el ardor que debe impulsar a los agentes de evangelización. Hemos dicho que el Papa recoge lo mejor de la tradición en América Latina. Y es cierto que ya Puebla retomaba esta expresión y Santo Domingo, desde luego, la desarrolla. Nos acordamos que una de las partes de la temática es precisamente nueva evangelización, pero es ciertamente el documento de Aparecida el que va a poner con claridad y le va a dar una expresión propia. La Quinta Conferencia General toma una decisión pastoral que está en marcha desde 2008 y nosotros estamos en ese proceso. Una misión continental que procura la conversión pastoral para lograr un estado permanente de misión. Cuando se empezó a hablar de esto de nueva evangelización a propósito del nuevo Consejo Pontificio creado para esta finalidad y del sínodo al cual convocó el Papa Benedicto, se hablaba pues de qué se trataba, si ya aquí en América Latina habíamos hablado de nueva evangelización desde Santo Domingo y que si era algo solo para Europa. Bueno, se van aclarando las cosas y poco a poco también se van asentando las aguas y queda claro que en América Latina no es que sea algo distinto, ¿sí?, sino que en América Latina la expresión propia de la nueva evangelización es la misión continental para buscar la conversión pastoral y lograr un estado permanente de misión, ¿sí? Y creo que eso ya va quedando cada vez más claro. No es de extrañar entonces que Monseñor Bergoglio
quien fungió como presidente de la comisión redactora de Aparecida, ya constituido obispo de Roma y Papa Francisco para la Iglesia Universal, en sus gestos y en sus palabras refleje la riqueza de los procesos de nuestras iglesias latinoamericanas y desde luego el espíritu de Aparecida. Y el documento Evangelii Gaudium abunda en citas de Aparecida, y si lo leemos y hemos leído y estudiado a fondo Aparecida, vemos que no solo los textos, sino el espíritu, ¿verdad?, incluso el estilo, las opciones, pues nos están reflejando la riqueza de los procesos que hemos vivido en América Latina. En el encuentro de responsables del CELAM, el 28 de julio de 2013, en Río de Janeiro, cuando se tuvo el primer encuentro con los obispos del CELAM, el Papa Francisco destacaba que la misión continental se proyecta en dos dimensiones. Felizmente esta cita está también en nuestro plan diocesano, una misión programática y paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las iglesias particulares. Esto va como clarificando los procesos que llevamos en América Latina, distinguiendo que no se trata de acabar con lo que llevamos, sino de darle lograr una conversión pastoral, una renovación, pero que ciertamente es de fondo. Así, la exhortación posinodal Evangelii Gaudium, recogiendo los aportes de todo este proceso, y también Evangelii Gaudium pone los fundamentos en el Vaticano II y hace muchas citas de Evangelii Nuntiandi, con lo cual se confirma que los fundamentos están ahí, la identidad está definida por Evangelii Nuntiandi, y entonces va definiendo como algunos rasgos del rostro actual. Desde luego, recoge los aportes de la Asamblea 13ª celebrada sobre este tema. Se trata, dice el Papa, de un programa para orientar a la Iglesia a salir a la calle. Salir a la calle y llegar a las periferias con el anuncio del Evangelio. Y con ello, dice el Papa, liberar del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento, pues no es esa la vida que brota del resucitado. El anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. Francisco nos recuerda que esto requiere de la Iglesia las actitudes que también pide perdón por el neologismo, las actitudes de primerear, de involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y vuelve sobre el tema, urge una renovación, urge una conversión, urge una reforma de la Iglesia. Una reforma de la Iglesia para descubrir los signos, una reforma de la Iglesia que siempre debe ser un retorno a su identidad. No se trata de inventar algo nuevo, un retorno a su vocación de Iglesia. Y eso está perfectamente descrito en el Concilio Vaticano II. Pero no solamente se trata de buscar una conversión a la propia identidad, sino también una apertura a la realidad social, y el Papa dedica todo un capítulo a este asunto de la cuestión social para descubrir los signos que encontramos en el ambiente y los desafíos culturales que se presentan. Digamos que en este cuadro un poco apretado y quizás con dificultad para que lo veamos a la distancia, pero lo que quiero decir es que la nueva evangelización tiene un fundamento sólido que está en el Concilio Vaticano II, y a propósito de la celebración de los 50 años del concilio valdría la pena volver sobre este tema.
Tiene una identidad bien marcada en la Evangelii Nuntiandi y vale la pena volver sobre este documento, ¿verdad?, que nos estructura muy bien los elementos de la identidad. Y desde luego, con seriedad, entrar al documento de Evangelii Gaudium. Yo quisiera señalar esto. Podría decirse que en sentido estricto se va perfilando que la nueva evangelización se dirigiría principalmente a aquellos cristianos que han estado alejados de la institución. Pero en sentido amplio, el Papa por eso no usa tanto la palabra nueva evangelización, sino una nueva etapa evangelizadora. Y continuamente está hablando de evangelización en general, porque él mismo vuelve a decir que hay diferentes campos, y vuelve al campo de la misión ad gentes, aquellos que no conocen a Jesucristo, y habla de que están incluidos en este nuevo esfuerzo de la Iglesia o nueva etapa de evangelización. Entonces se juega como en un sentido amplio y en un sentido estricto. En el caso nuestro, yo creo, nuestra diócesis, donde todavía la mayoría, podemos decir, se bautiza y conserva tradiciones cristianas católicas, tenemos que privilegiar desde luego este énfasis en sentido estricto de ir a aquellos que hemos tenido abandonados de nuestra institución. Y es válido el llamado del Papa de salir a la calle, salir a las periferias, y es válido retomar la cuestión de los tibios, los alejados, etc. Este cambio, todo ese capítulo que dedica a una iglesia que hace la opción por la misión, es interpelante definitivamente para nosotros en este campo. Bueno, pasemos a la tercera parte. ¿Cómo relanzar? Aparecida nos dice, tenemos que repensar y relanzar la acción misionera, o diríamos ahora, la nueva evangelización. Ya en las respuestas que se aportaron ante la consulta, aparecen 5 elementos en cuanto a tareas pendientes que se contemplan. Y yo voy a complementar con algunos aspectos centrándome en el tema de la conversión personal y pastoral. Veamos las tareas pendientes que están apareciendo en las respuestas. ¿Qué tareas pendientes hay en nuestra acción pastoral? Primero dice favorecer el contacto con la palabra de Dios, de manera que ella penetre la vida personal y comunitaria de los discípulos. Podríamos decir esta tarea pendiente corresponde más al tema que ya fue abordado en la asamblea anterior, la animación, ¿verdad?, bíblica de la pastoral. Pero apareció aquí y eso nos habla como de lo importante que se siente el seguir caminando en esta línea. Después, favorecer la comunión entre los agentes de pastoral. Y aquí hay algo bien importante que yo destaco también, insistir, trabajar más en la conciencia de que la conversión y la misión es permanente. Y ya lo tenemos claro, es una tarea pendiente, que nos convenzamos de que la conversión es permanente, que no es un concepto, debe ser una experiencia, que nos convenzamos de que la misión también es permanente, no es, perdón y no se malinterprete, una visita pastoral que hace ruido y que luego desaparece, o generar multitudes y después se enfría todo eso. No. Es la misión y la conversión permanentes. Tercer aspecto, unificar y simplificar criterios pastorales para los sacramentos. Aquí hablan de la importancia también de la formación para la iniciación cristiana, a fin de que la formación no sea ocasional, sino realmente en procesos. Esta tarea pendiente también podríamos ubicarla en el tema de la asamblea anterior de catequesis. Un cuarto aspecto que se destaca y que surge de las respuestas a la consulta, la evangelización en todas las edades. Particularmente se destaca los adolescentes y los jóvenes. Por último, purificar las devociones, particularmente las peregrinaciones, para que sean de verdad auténticas expresiones de fe.
De manera que en lo que nosotros en la diócesis estamos expresando como tareas pendientes, si quitamos lo que se refiere a la animación bíblica de la pastoral, que es la primera, y lo que se refiere a unificar y simplificar criterios pastorales para los sacramentos, tendríamos 3 tareas pendientes en la línea de la nueva evangelización en general. Y creo que esto va apuntando un poco por dónde irían las prioridades o debieran ser las prioridades en nuestra diócesis. La comunión entre los agentes de pastoral y ahí mismo la conciencia, convicción de que la misión y la conversión son permanentes. Segundo, la evangelización para todos, privilegiando adolescentes y jóvenes. Y el tercer aspecto que se destaca, que tiene que ver con la piedad popular, purificar esa piedad popular. Bueno, eso en cuanto a 5 aspectos que se pueden reconocer en las respuestas que se dieron a la consulta. Ahora, yo me permito señalar algunos aspectos de la conversión personal y pastoral para impulsar la nueva evangelización. Y no hago sino retomar de los documentos de la Iglesia, particularmente de Francisco en Evangelii Gaudium. Creo que debemos tener en cuenta como 3 perspectivas para aproximarnos a esta conversión. Lo primero, una conversión personal y pastoral desde los elementos fundamentales de la evangelización. Segundo, una conversión personal y pastoral desde los rasgos que hoy han de distinguir a la gente de pastoral. Y finalmente, una conversión personal y pastoral que tiene que ver desde las vocaciones específicas. Decía Juan 23 en el discurso inaugural del concilio: nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro, como si nos preocupáramos tan solo de la antigüedad, sino también, decididos, sin temor, estudiar lo que exige nuestra época, continuando el camino que ha hecho la Iglesia durante casi 20 siglos. Entonces, tenemos que volver a los elementos fundamentales de la evangelización. Esos son patrimonio nuestro, no es simplemente cuestión de modas o de últimos documentos. Pero también tenemos que ver lo más reciente que nos está señalando el Papa Francisco en cuanto a los rasgos que nos deben distinguir a nosotros como agentes de pastoral. Veamos un poco en cuanto a los elementos fundamentales. Dijimos que los elementos fundamentales son Jesucristo al centro, la Iglesia y el hombre. Entonces podemos decir algunos aspectos a tener en cuenta para nuestra conversión personal y pastoral siguiente, desde el carácter cristológico. Desde el carácter cristológico y trinitario, primer asunto, nunca hay que perder de vista que la evangelización en general y por tanto la nueva evangelización también no nacen de una voluntad de proselitismo de la Iglesia o un deseo de autoafirmación, sino del mandato de Jesús. Ella existe para evangelizar. Y es que a veces ocurre que alguien va comprendiendo de que es que nos van ganando otros grupos. No se trata de carreras o de autoafirmarse, es que estamos perdiendo lugar. Tampoco es bueno, pero no es suficiente. Hay que volver a los orígenes, ¿sí? Lo que hacemos con una evangelización, una nueva evangelización, no brota de un deseo de proselitismo, sino del mandato de Jesús. Esto no hay que perderlo de vista nunca. Después, tampoco hay que olvidar que Jesucristo es el Evangelio del Padre y se nos ofrece como el primero y más grande evangelizador. A Él tenemos que volver nuestra mente y nuestro corazón una y otra vez para aprender a comunicar la buena nueva. Entonces, esto no es nuevo en el sentido de novedoso, pero sí es nuevo en el sentido de que encierra la gran novedad que nos trae el Evangelio y el evangelizador primero, que es Jesucristo. Tercero,
y también desde el carácter cristológico y trinitario. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Se trata, con Aparecida, de destacar el reino de la vida plena para todos. Otro aspecto, y esto también es muy importante, la nueva evangelización o lo nuevo de la evangelización no se deriva única ni principalmente de los nuevos tiempos que vivimos, sino de la novedad misma del Evangelio. Si no descubrimos eso, estamos arruinados. O sea, si el Evangelio no es nuevo, si no es nuevo, no hacemos nada. Inventamos cosas, pero no estamos yendo al fondo del asunto. Es cierto, hay nuevos desafíos, hay nuevos tiempos, un nuevo contexto, todo eso es cierto, pero lo nuevo de la nueva evangelización tiene que ser volver a la novedad del Evangelio. Francisco en Evangelii Gaudium hago esta cita: Cristo es el Evangelio eterno y es el mismo ayer, hoy y siempre, pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Evangelii Gaudium número 11. Un último aspecto desde el carácter cristológico. Habría más, pero yo destaco estos 5. Los agentes de la nueva evangelización no hemos de perder de vista que la obra es fundamentalmente de la Trinidad Santísima. A nosotros nos toca incorporarnos en la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, etc. A Él la gloria y el poder. Y Él es el que va llevando la obra. Eso es en cuanto a uno de los aspectos fundamentales, que es Jesucristo al centro, el carácter cristológico que debe tener la nueva evangelización. El segundo elemento fundamental de la evangelización, decíamos, es la Iglesia. Veamos entonces algunos aspectos para nuestra conversión personal y pastoral desde el carácter eclesiológico o desde el carácter eclesial. La evangelización es tarea de la Iglesia, no es tarea de llaneros solitarios. Pero recordamos que la Iglesia, más que una institución, y nos lo recuerda Francisco también, más que una institución orgánica y jerárquica, es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Evangelii Gaudium 111. Habrá que seguir impulsando entonces una visión de Iglesia de acuerdo al Concilio Vaticano II, que pasó de una iglesia, una concepción de iglesia de sociedad perfecta, a una iglesia de comunión con el trasfondo misterioso de la Trinidad. Habría muchas cosas que decir desde el carácter eclesiológico que nos impulsa a la conversión personal y pastoral. Yo destaco solo 10 puntitos. Van los primeros 5. Pasar de la iglesia como sociedad perfecta, pasar a una iglesia misterio que tiene su centro radical en la Trinidad. Pasar de una iglesia cristomonista a una iglesia cristológica por obra del Espíritu Santo. Pasar de una iglesia centrada en sí misma y preocupada por sus asuntos, pasar a una iglesia orientada totalmente al reino de Dios, reino de vida. Pasar de una iglesia centralizada y centralizadora a una iglesia sinodal, en el sentido más rico de la palabra sinodal. De una iglesia identificada con la jerarquía a una iglesia pueblo de Dios. El Papa Francisco ha recuperado mucho esto que ya está en el Vaticano II, la iglesia pueblo de Dios. Y 5 aspectos más que podemos tener presentes para lograr una conversión personal y pastoral desde este carácter eclesial. De una iglesia que dictaba anatemas o que condena a una iglesia de diálogo y de misericordia. Dice Francisco en el número 114, donde todos podamos sentirnos acogidos, amados, perdonados y alentados a vivir según la vida buena del Evangelio. Y Francisco insiste en que muchas veces la tarea ahora de la iglesia tiene que ser sanar. Bien, seguimos de una iglesia de insistencia jurídica
a una de perspectiva pastoral. De una iglesia con reservas ante el mundo a una iglesia en diálogo con el mundo. De una iglesia única salvadora a una iglesia sacramento de salvación que sabe dialogar con otras iglesias, con otras religiones y con toda la humanidad. Es cierto que en nuestro contexto, como lo veremos con el padre Roberto Camacho, esto no es ni prioritario ni hay las condiciones dadas. Ya entraremos en el tema con él. De una iglesia, lo último, no sé si sea una palabra adecuada, hay ustedes los que saben más de esto me dicen, de una iglesia aséptica a una iglesia pobre y para los pobres. Y eso lo vuelve a poner, ya lo habían señalado en el concilio, pero no había tenido impacto. Se enfatizó mucho en el proceso de reflexión en América Latina, pero siempre hubo muchos temores y sospechas. Y ahora Francisco lo pone con toda la claridad, el Papa, ¿sí? Una iglesia pobre para los pobres. Bueno, 10 exigencias o 10 aspectos que podemos tener como referencia para avanzar en un proceso de conversión. Pero de la iglesia se podrían decir muchas cosas más. No puedo dejar de señalar otros aspectos que se derivan de la iglesia como el misterio radicado en la Trinidad, y son aspectos también ya reflexionados desde la antigüedad. El cardenal Suenens los decía después del concilio, y que el cardenal mismo los señala como la corresponsabilidad, y quiero señalar estos 9 puntitos de la corresponsabilidad. Primero, corresponsabilidad para superar el individualismo de la fe. Es decir, seguimos en muchos ambientes viviendo una fe con un carácter, un tinte muy individualista. Y corresponsabilidad para superar este individualismo nos va a exigir trabajar en lo que ya se ha trabajado mucho en América Latina, las pequeñas comunidades, donde se vivan procesos discipulares. Convocar a masas está bien, es parte del proceso, pero finalmente donde se va creciendo en la fe es en la pequeña comunidad. Empezando por la familia, el grupo de apostolado que vamos acompañando más de cerca, las pequeñas comunidades, antes vistas también con sospecha, comunidades eclesiales de base, otro tipo de pequeñas comunidades que tienen que ir surgiendo en donde haya procesos de crecimiento en la fe. Otro aspecto de la corresponsabilidad, comunión y participación en el reconocimiento de la común dignidad de todos los bautizados. Eso quedó bien claro en el concilio. Primero, por eso habló de lo que es común antes de entrar a lo que es específico de las diversas vocaciones. Hay que reconocer que es aún tarea pendiente que este principio guíe e impulse la participación de todos en la vida de la diócesis y en la vida de las parroquias. Comunión y participación en la acción pastoral diocesana. Ya se ha favorecido mucho la pastoral orgánica, la pastoral de conjunto, todavía no acaba de consolidarse. Un desafío en esta línea es seguir avanzando en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes pastorales. Comunión y participación en la toma de decisiones. Hay que reconocer que en la toma de decisiones seguimos moviendo más en aspectos afectivos que efectivos. No es extraño constatar que las decisiones finalmente se restringen a las personas de los párrocos, ¿verdad?, o del obispo. Comunión y participación entre obispo y presbiterio. Hay que tener siempre presente que los presbíteros somos partícipes de un único sacerdocio, el de Jesucristo, del cual participan en plenitud los obispos. Qué importante seguir avanzando en la comunión, en la adecuada relación entre obispo y presbiterio. Comunión y participación en el Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral nació con el deseo de estructurar y fortalecer el diálogo entre los obispos y los sacerdotes. Qué importante que en el Consejo Presbiteral las relaciones sean verdaderas, abiertas, leales. Y si bien es un adecuado espacio para la información,
qué urgente es que no se reduzca a ello. Presencia y actuación de los laicos dentro y fuera de la Iglesia. La participación de los laicos se hace notar sobre todo en ámbitos intraeclesiales. Urge impulsar su participación en el mundo como fermento y como testimonio. La ministerialidad de los laicos en la pastoral. La Iglesia está adquiriendo un nuevo rostro gracias a la mayor corresponsabilidad de los laicos. Y en la práctica se van desarrollando muchos ministerios. Sin embargo, la ministerialidad instituida no se ha ampliado, se ha quedado solo con lector y acólito. Monseñor Víctor ya nos recordaba un poco pues, los temores que se contemplan, pero no solamente está la ministerialidad instituida, sino la ministerialidad reconocida, que puede ser con reconocimiento oficial, lo decía Monseñor Víctor hace un momento, por el país o incluso por cada obispo. O sea, es posible que en una diócesis se reconozca oficialmente un ministerio para esa diócesis, sin necesariamente estar esperando pues que toda la conferencia episcopal opten por ese ministerio. Entonces la puerta está abierta y sería muy sano, muy rico, signo de crecimiento y de madurez, hacer ya no solamente por el reconocimiento oficial, sino también por lo que esto implica en cuanto a impulso de los ministerios. La formación, por ejemplo, de los agentes ministros extraordinarios de la Eucaristía ha mejorado mucho en calidad. Su compromiso va muy bien estructurado en las parroquias y así se podría ganar mucho con otros ministerios. Corresponsabilidad en y desde los movimientos laicales. Se han multiplicado los movimientos laicales y las asociaciones de laicos. En ellos muchas personas han encontrado nueva vitalidad. Sin embargo, la relación de los movimientos con las diócesis y con las parroquias no siempre ha sido ni serena ni armoniosa. Nuestro desafío es lograr un proyecto unitario que brinde espacio a la variedad de carismas y que lo vayamos haciendo real desde la comunión, la participación, el diálogo. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque aún más de uno quiere despertar y no puede, entonces. ¿Todavía? Desde el carácter antropológico, y apenas estoy en los elementos fundamentales. Desde el carácter antropológico, los interlocutores de la nueva evangelización son personas concretas, somos personas concretas. La nueva evangelización no sucederá si no se toma en cuenta la complejidad de las personas y la complejidad de sus contextos. Hay quien expresa la riqueza y complejidad del ser humano hablando de dimensiones, lo corporal, lo espiritual, lo personal, lo social, lo inmanente y lo trascendente, pues todas las dimensiones deben ser consideradas por el agente de pastoral. Hay quien, para hablar del ser humano, de la persona concreta, habla de sus dinamismos y entonces señala su creatividad, su criticidad, su libertad, su afectividad, su solidaridad, su apertura a lo trascendente. La nueva evangelización o la acción evangelizadora no sucederá si no tomamos en serio esta riqueza compleja que somos cada uno de nosotros. Hay quien considera al ser humano en cuanto a las relaciones que establece consigo mismo en ese proceso de interiorización, con los demás en ese proceso de socialización, con la naturaleza en todos los procesos de desarrollo, con Dios. Bueno, pues todas las relaciones tienen que ser consideradas en esta propuesta de nueva evangelización. Vivimos pues en un contexto y también en ese contexto tenemos que reconocer, por ejemplo, que en nuestro pueblo, en la diócesis de Puebla y en todo el país, pues hay un sentido de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo estamos viviendo con procesos de secularización. Somos conscientes de la siguiente, Marcelo, somos conscientes de que somos el pueblo de Dios caminando en la historia y que tenemos el desafío de inculturar el Evangelio.
y que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es una expresión que viene también del concilio y con dos formas de entender bien interesantes, según veamos Gaudium et Spes 4 o Gaudium et Spes 11. Pero en todo caso, apertura al mundo, apertura a los signos de los tiempos. Si la Iglesia confesamos que el reino de Dios ha llegado en Jesucristo, pero no ha llegado a todos los rincones y en cada momento y en cada cultura, hemos de estar pues en diálogo con el mundo. Veamos algunos rasgos, les decía, otra perspectiva para ver la conversión personal y pastoral que hemos de procurar, algunos rasgos que deben distinguir a la gente de pastoral de hoy. Ahí en esa fotografía hay de todo, ¿no? Religiosas, religiosos, laicos. Es para todos. Todo agente de pastoral, adelante, ha de tener presente, y esto también es de Evangelii Gaudium 33, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el clásico criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Esto exige un cambio de mentalidad. Es que siempre se ha hecho así, ya no es criterio, no debe ser criterio. Hay que inventar, hay que ser creativos, audaces. Otro aspecto, los agentes de pastoral hemos de estar atentos, y esto también lo dice el Papa, a la asedia egoísta, que se refleja en el cansancio, tenso, pesado, insatisfecho. Hemos de estar atentos al pesimismo estéril, que nos hace como derrotados, que nos hace quejumbrosos, desencantados. Adelante. Hemos de estar atentos a lo que el Papa llama, adelante Marcelo, la guerra dentro del pueblo de Dios o entre las distintas comunidades. Hemos de recuperar la comunidad mediante relaciones nuevas. Otro aspecto más, estamos llamados a recuperar el entusiasmo misionero. Una más, de lograr el espíritu de la nueva evangelización reclama una nueva espiritualidad también. Y el Papa en Evangelii Gaudium nos pone elementos bien interesantes. Encontrar la motivación principal en la experiencia del amor de Jesús. Evangelii Gaudium número 264. Sin esa motivación fundamental no cambiamos nada. El gusto espiritual de pertenecer al pueblo de Dios, a este pueblo de Dios concreto, real, de nuestra iglesia particular. Esta es nuestra iglesia. A la convicción de que Cristo ha resucitado y es la fuente profunda de nuestra esperanza. Finalmente, se requiere la convicción de que necesitamos formarnos, profundizar en el amor y ofrecer un testimonio más claro del Evangelio. Bueno, todo esto y más, desde luego, y mejor dicho, lo pueden encontrar Evangelii Gaudium, leerlo y rezarlo. Por último, decía, una conversión desde las vocaciones específicas. Preparando hace algún par de años un estudio sobre el Concilio Vaticano II, me encontré con unos textos de el señor obispo Don Helder Cámara, que apenas había terminado el concilio, lo entrevistaron y entonces él decía, o sea, estamos hablando de 1965, hace 50 años, decía, y conservo los títulos que él pone, necesitamos, adelante Marcelo, una excelentísima y reverendísima reforma. Necesitamos una religiosísima reforma y una muy fiel reforma. Y entonces a cada uno de nosotros nos iba diciendo, según como nos veía entonces, hace 50 años, bueno, algunos todavía no nos veían, no existíamos, pero como vocación específica sí. Y decía,
Los excelentísimos y reverendísimos señores necesitamos una excelentísima y reverendísima reforma. Y destacaba 5 aspectos. Dice, la simplificación del traje y del estilo de vida. Dar ejemplo de vivir en un ambiente de pobreza y de servicio. Está hablando de los obispos. Dar a los presbíteros el buen ejemplo de la encarnación. Procurar la reforma de la curia diocesana e impulsar un auténtico presbiterio. En cuanto a la simplificación del traje y del estilo de vida, señalaba, dice, alguien podría decir que estos son meros signos, pero atención, nosotros pertenecemos a una iglesia en la que los signos son de gran importancia. Claro, él hablaba de su tiempo, cuando el cambio fue grande, ¿no? Y decía, basta de obispos príncipes que permanecen alejados de las personas e incluso de su clero. Con relación al ejemplo de vivir en un ambiente de pobreza y de servicio, don Helder agregaba, basta de una iglesia que pretenda ser servida, que exija ser siempre la primera y no tenga humildad y realismo. Sobre el buen ejemplo de la encarnación, se preguntaba, ¿cuándo será que nuestras cartas pastorales tengan el coraje de ser simples, comprensibles para nuestros pueblos? Sobre la reforma de la curia señalaba, es muy fácil querer la reforma de la curia romana, pero es necesario que demos el ejemplo de hacer, a nivel diocesano, el camino que deseamos para la curia vaticana. Con relación a favorecer un presbiterio auténtico, decía, los obispos estamos muy satisfechos con la promulgación de la colegialidad episcopal. Tengamos el valor para crear a nuestro presbiterio en este espíritu. Al abordar el perfil del sacerdote, señalaba, el mundo, sea creyente o no, gustaría de un sacerdote que sea auténtico, nada de virtudes sobrenaturales que no se basen en virtudes naturales, que sea veraz, leal y recto, que aprecie y valore a la mujer, que para amar el cielo no se sienta obligado a odiar la tierra, que en el amor a los hombres descubra la manera más válida de amar a Dios. El mundo no escucha sacerdotes moralizantes, él gusta de aprender del ejemplo. El mundo no desea sacerdotes que, preocupados por ser modernos, sean aparentes, frívolos y equívocos. El mundo tiene necesidad de sacerdotes que lleguen a ser santos, pero de una santidad tanto más verdadera cuanto más amables, más abiertos, más sencillos. El mundo desea sacerdotes que nos presenten a Dios como Él es, generoso, grande y bueno. Los religiosos y las religiosas necesitan una religiosísima reforma. Don Helder destaca 3 aspectos de la reforma que han de vivir los religiosos y las religiosas. Dice, ayudar a las religiosas a ser adultas como mujeres y como cristianas. Ayudar a las religiosas y a los religiosos a reexaminar y a profundizar sus votos. Ayudarlos a seguir la vida de la Iglesia y de la sociedad, para que la vida contemplativa rece mejor por los hombres y la vida activa se integre mejor a los planes de la diócesis. Los fieles laicos necesitan una muy fiel reforma. Don Helder destaca 3 aspectos de la reforma que han de vivir los laicos. Vencer la división y competencia con los clérigos. Superar las grotescas rivalidades entre los grupos de apostolado y favorecer su formación teológica. Conclusión, me permito 4 conclusiones de todo el trabajo. Primera, conclusión general. Ya se reflejan en nuestra acción pastoral signos de que el proceso de la nueva evangelización se ha iniciado y está en marcha. Seguramente que con muchas desigualdades y variantes. Sin embargo, es generalizada la apreciación de que vamos a ritmo lento y que la propuesta no ha impactado aún de forma significativa. Un signo inequívoco de esta apreciación es la generalización y vaguedad con la que se asumen los desafíos de nuestra época. Segunda, el concepto nueva evangelización ya está presente en nuestro lenguaje y los elementos básicos que configuran esta propuesta se pueden reconocer ya presentes en nuestro lenguaje. Será necesario avanzar estudios que nos permitan conocer en profundidad
las propuestas de la enseñanza de la Iglesia y derivar sus consecuencias para nuestra acción pastoral. Tercera, la conversión personal y pastoral es un proceso permanente. Es necesario generar programas de acompañamiento que nos faciliten asumir las exigencias de la nueva evangelización, muchas de las cuales, estando ya presentes en el discurso, están por estrenarse en la realidad. Finalmente, qué bueno será que desarrollemos el pensamiento crítico y creativo para ser audaces y eficaces en las respuestas a las exigencias de nuestras comunidades. En esta tarea no estamos solos. El Señor ha dicho en Apocalipsis 21:5, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Por último, lo prometo, es tal vez un atrevimiento. ¿Qué seguirá después de la nueva evangelización? ¿Qué seguirá después de la nueva evangelización? Otra nueva y otra nueva. Permítanme la comparación. Cuando empezó a salir lo de teología de la liberación, algunos decían, pero ¿por qué teología de la liberación si la teología es liberadora o no es teología? Hubo necesidad de que un buen tiempo camináramos con ese calificativo para recuperar lo liberador de la teología. Y los mismos teólogos de la liberación decían, va a desaparecer la teología de la liberación, pero lo bueno será que la teología recupere su carácter liberador, ¿cierto? ¿Qué seguirá después de la nueva evangelización? Va a desaparecer la nueva evangelización como nueva, pero la evangelización auténtica siempre será nueva. Gracias.